Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Afronta lo que vives. El día de hoy tocaremos un tema sumamente sensible para toda la sociedad. Y es por esa razón que les pedimos que si ahí en casita hay menores de edad, cuiden mucho este contenido, ya que se trata de un tema delicado. Hablaremos del bullying escolar. Es un tema que nos aqueja a toda la sociedad y se da a nivel mundial. Lamentablemente, México ocupa el primer lugar en estadísticas de bullying escolar. Esto de acuerdo a los estudios realizados del Bullying Sin Fronteras. Pero no solo ellos han hecho estudios, también nuestro propio país. Y nos da una cifra sumamente alta. Se los voy a leer de la siguiente manera. México ocupa el primer lugar en bullying. En lo que va del año ha incrementado un 347%. Y esta cifra es de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en México. Lamentablemente triste, ¿cierto? Bueno, es que, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Qué pasa cuando vemos una pelea en la calle con jóvenes vestidos de uniforme? Mucha gente se pone solo a grabar. Tú estás caminando. ¿Qué haces realmente? ¿Te quedas como espectador? ¿Llamas a la policía? ¿Acudes a las autoridades de la escuela? ¿O simplemente te vas del lugar? Es para pensar, ¿verdad? El día de hoy te vamos a contar 3 historias. Una de ellas vamos a omitir los nombres. Se trata de la historia de Rodrigo. ¿Y quién es Rodrigo? Bueno, Rodrigo actualmente tiene 23 años. Pero vamos a remontarnos unos añitos atrás. Cuando él tenía 18 años, empieza a estudiar la preparatoria. Sí, y ustedes se preguntarán, ¿por qué tan grande? La realidad es que Rodrigo sufría de una condición neurológica. Es que él padecía de una discapacidad intelectual. Pero no solo eso tenía, también discapacidad motriz y trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Así que ya se imaginarán. Al principio todo marchaba bien. Esto sucede en una escuela privada. Los padres dicen, seguramente aquí va a recibir la mejor educación. Le van a prestar la atención adecuada porque es un número de matrícula muy bajo, aparentemente. Todo iba marchando bien, según los docentes, según las autoridades educativas y según los compañeritos. De repente, una de las alumnas se acerca a la maestra Sandy y le dice lo siguiente: maestra, a Rodri le están haciendo bullying. La maestra le dice, ¿cómo? Sí, maestra, mire, la verdad me da mucha vergüenza admitir esto, pero a Rodri le están tocando sus genitales. Le bajan el pantalón y hace que haga cosas que no debería hacer. Además lo tocan, le pegan y le hacen bromas muy pesadas. Quiero aclarar algo en este punto de la historia. Ya no estamos hablando solo de bullying escolar, estamos hablando de abuso sexual también. Así que el bullying puede llevar a cometer a los agresores no solo daños físicos o verbales, sino también cometer delitos como el abuso del que hablamos o bien llegar a un grado más alto como un homicidio. Vamos a retomar la historia de Rodri. En ese momento la maestra Sandy se quedó paralizada y le dijo, ¿tienes pruebas de lo que estás diciendo? Ella le dijo, sí. De hecho, tenemos un grupo en WhatsApp donde las niñas y los niños participan de manera igualitaria. Todos graban y se van turnando. En ese momento, la maestra Sandy le dijo, ¿estás dispuesta a hablar con las autoridades de la escuela? La jovencita dijo, por supuesto, esto ya no puede seguir pasando. La verdad es que al principio yo también participaba haciendo bromas, pero cada día fueron aumentando. Y la verdad es que eso no me gustó para nada, ya que eso es muy grave, maestra. En ese momento, la maestra reunió a 3 autoridades educativas,
a la psicóloga que fungía como orientadora educativa y a la directora y al subdirector. En ese momento, ella puso las cartas sobre la mesa, expuso la situación y dijo lo siguiente. En el grupo, vamos a decirle el grupo primero A, está pasando lo siguiente. En ese momento, una de las autoridades dijo, maestra, ¿está segura usted de lo que está pasando? ¿Tiene pruebas? Ella dijo, sí, profesor, tengo todas las pruebas e inclusive una de las alumnas, quien me lo confió y me lo confirmó, está dispuesta a dar su testimonio. En ese momento las autoridades dijeron, correcto, muchas gracias por informárnoslo, nosotros nos haremos cargo. Transcurren los días, la profesora sigue investigando a ver qué había pasado y resulta que las autoridades llegaron a una decisión lamentablemente triste. Deciden pasar a la víctima al turno vespertino. ¿Y qué pasa con las personas que fueron agresores? No pasó nada, no les dieron ninguna sanción. ¿Cuál fue la justificación hacia los padres de Rodri? Su hijo va a entender mejor las materias en la tarde. Ahí hay mucho menos alumnos, así que se va a concentrar mejor. Seguramente aprobará mejor las materias y se va a lograr destacar. Cuando la profesora Sandy se entera de la situación, ella acude hacia las autoridades y les vuelve a manifestar que esto era algo grave, ya que el jovencito Rodri sufría de una condición. Además, al no tomar verdaderamente cartas en el asunto, estaban violentando sus derechos humanos y sus derechos como niño. Lamentablemente no hicieron caso. Y si ustedes se preguntan por qué la maestra Sandy no hizo nada al respecto, déjenme decirles que sí hizo. En reiteradas ocasiones trató de contactar a los padres, buscar información y exponer la situación, pero lamentablemente le negaron esos datos. Hoy por hoy, Rodri es un niño que se ha logrado desarrollar e integrar a la sociedad. Lógicamente, él no comprendía lo que estaba pasando en ese momento. Incluso llegó a sentir un grado de satisfacción. ¿Por qué? Porque se sentía incluido en el grupo de alumnos e inclusive decía, es que ellos son mis amigos. Todo esto conlleva al bullying escolar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Actuaremos como esa jovencita y alzaremos la voz? ¿Pondremos un alto? Son preguntas para meditar, ¿verdad? Ahora pasemos a otra historia. Esto se dio recientemente en nuestro país, en México. Sí, se trata de la historia de Norma Lisbeth, quien tan solo tenía 14 años de edad. Ella sufría bullying escolar por parte de una de sus compañeras, quien siempre la agredía físicamente y verbalmente. Un día, a la salida de la escuela, le dijo que tenían que enfrentarse, que ella tenía que defenderse. Ante esto, la joven decide hacerlo. Es por eso que a la mañana siguiente, antes de entrar a la escuela, las jovencitas se encuentran cerca de las afueras de la institución y deciden golpearse mutuamente. Lógicamente, Norma Lisbeth estaba tan cansada de que le dijeran cosas y que la agredieran físicamente y verbalmente. Así que acude al lugar de encuentro y también empieza a pelear. ¿Qué hace la agresora? La agresora la golpea con una piedra en la cabeza. De hecho, hay videos en las noticias circulando y en las redes sociales. Así que lo que sucede, que por ahí pasan vecinos, tratan de calmar la pelea e inclusive llevan a las niñas a la institución educativa. La directora dice que no fue nada grave y suspende a las dos jovencitas. Pero, ¿se dan cuenta del grado de la situación a la que se enfrentó esta joven, la víctima? ¿Se dan cuenta la decisión de esta directora?
pero sobre todo, ¿se dan cuenta de cómo estaban actuando los jóvenes que estaban alrededor de ellas? No estaban haciendo nada más que mirar y grabar. Y eso solo genera violencia. De hecho, gritaban el nombre de la agresora. Qué lamentable. Bueno, pasan los días y resulta que un día Norma Lisbeth ya no amanece. ¿A qué me refiero con esto? La joven tuvo un traumatismo craneoencefálico que le ocasionó la muerte a consecuencia de los duros golpes que le dieron con esa piedra. Sí, como les mencioné al principio, el bullying no solo se trata de agresiones verbales, daños psicológicos, también físicos, y que pueden conllevar a un delito. En este caso, se cometió un homicidio. Y por último, vamos a tratar de un caso que no ocurrió en nuestro país, se dio en España. Unas gemelas argentinas se mudaron a vivir ahí. Obviamente el acento es completamente diferente al de los españoles. Estas jovencitas, tratando de integrarse a la sociedad, queriendo hacer amigos, trataban de comportarse como los demás, imitaban sus modas, sus tendencias, entre otros aspectos. Sin embargo, era tanta los abusos físicos y verbales que ambas sufrían que deciden hacer una carta. Y esa carta era dirigida hacia sus padres y a sus familiares para despedirse y contar todo lo que estaban viviendo. ¿Cuál fue la decisión que estas jovencitas tomaron? Subirse al balcón de la casa. Era un nivel muy alto. Las dos saltan y lamentablemente una de ellas pierde la vida. Actualmente la otra se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero vuelvo a preguntar, ¿se dieron cuenta cuáles fueron las consecuencias de ese bullying o acoso escolar que ella sufría? La llevó a tomar una decisión lamentablemente triste. Esto debido a su baja autoestima y el acoso que sufría. ¿Sí? La joven decide terminar con su vida. Las consecuencias del bullying son demasiado graves. Eso se constituye en un triángulo. ¿A qué me refiero con esto? Está el agresor, también está la víctima y los espectadores. Y en este momento ustedes dirán, ¿y qué pasa con las personas que deciden hacer algo? Bueno, es que esto, vamos a decirlo así, es un círculo vicioso en donde en las escuelas se promueve mucho el bullying, donde dicen, tú puedes, yo te apoyo. Y no hacen nada más que observar, por miedo a los demás, por miedo al que dirán, o ya que es una tendencia. Algunos jóvenes han intentado acabar con esto, manifestando sus inquietudes hacia sus padres, hacia las instituciones educativas, a las propias autoridades e inclusive entre compañeros. Pero lamentablemente no ha sucedido nada. Y tristemente se ha acabado con la vida de varios jóvenes. La pregunta aquí es, ¿quién quieres ser tú? ¿El agresor? ¿La víctima? ¿El espectador? ¿O el que hace algo? Esto es todo por hoy. Me despido. Recuerda, esto es Afronta lo que vives.